Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Eduardo Murillo Bravo. Soy actualmente estudiante de sexto semestre de la Escuela Tec Milenio y hoy les voy a presentar la evidencia 3 de filosofía. Bueno, para mí la filosofía es muy importante en mi vida, ya que muchas veces no te pones a pensar pues qué tan importante es la filosofía, y te vas descubriendo o vas siendo un poco más curioso y conociendo más cosas de las que te interesan. O sea, puede ser de las que te interesan o de las que vives día con día. En este caso, a mí me interesa mucho la medicina, me interesa mucho el mundo. Entonces, muchas preguntas que me hago son en cuestiones a esas o en cuestiones a mí mismo, y así puedo llegar a resolver algunas situaciones o algunos problemas que me pueden llegar a suceder. Eh, la filosofía siento que es algo muy extenso que pues muchas veces no tiene como una respuesta en sí más que la que tú le das a esa pregunta. Algunas de las preguntas que yo me he hecho y me he cuestionado es saber si Dios existe, porque muchas personas tienen sus diferentes creencias o sus diferentes religiones. Entonces, pues tú crees en algo que sientes, que has pues descubierto. Entonces, mi pregunta es saber si Dios existe, o cuál es el sentido de la vida, porque muchas veces muchas personas son o se excusan de que para qué lograr algo si en algún momento te vas a morir y lo vas a dejar de hacer. Pero lo que no saben es que, bueno, yo lo tomo como un aprendizaje y o sea, trascender o sea, dejar algo tuyo aquí en este mundo, ¿no? También, o algunas preguntas que me he hecho es si existe la teoría del Big Bang o si existe la vida después de la muerte. También existe, o es muy popular esa creencia de que cuando mueres renaces o reencarnas en algún animal o en alguna otra cosa, ¿no? Entonces eso pues también me lo he preguntado mucho. La verdad, estuve investigando y estuve pensando en mí mismo, y no, pues, no existe ningún ninguna prueba de que pues exista vida después de la muerte, pero tampoco hay ninguna prueba de que no exista vida después de la muerte. También otra cosa es saber si existe la justicia o si somos buenos o malos por naturaleza, porque muchas veces eh, actuamos de una manera que no le gusta a las demás personas, pero que a lo mejor y es en sí la manera de comportarte tuya, ¿no? Muchos tenemos diferentes maneras de comportarnos, y eso también es, eh, bueno, muchas personas ven algunas cosas como malas y que otras personas ven como buenas. Entonces, también eso me da un poco de pues de curiosidad saberlo, ¿no? También, ¿cuál es el secreto para ser feliz? Muchas personas no son felices, eh, o quieren que las demás personas sean felices con sus actos. Y muchas veces lo que no... pues sí, muchas veces no podemos darle el gusto a las demás personas de que ellas sean felices con nuestros actos, pero nosotros debemos de estar felices eh, sin dañar a alguien más con lo que tú hagas. También que es importante el arte en tu vida, o cómo quieres trascender tú, qué es la libertad para ti, o qué responsabilidad tienes con la sociedad y con el mundo en el que tú vives. Esas son algunas de las preguntas que yo me hago o que yo me he hecho, y algunas pues todavía no las he resuelto eh, al 100, pero sí me he puesto a pensar esas preguntas. Creo que es importante tener en mente
y tener claro qué quieres ser y cómo quieres trascender. Para mí la libertad es la capacidad de vivir sin dañar a alguien, o sea, vivir responsablemente y disfrutar lo que haces. Es muy importante esto porque muchas veces confundimos la libertad con el libertinaje. Entonces eso nos crea un poco de conflicto porque pensamos que somos libres y podemos hacer lo que nosotros querramos, como pegarle a alguien o agredir a alguien, y eso ya no entra en libertad, eso ya entra en libertinaje porque estamos pues actuando o quitándole la libertad a alguien. Entonces creo que debemos de vivir pues con libertad, pero con una libertad que ya no se vuelva libertinaje, que sea responsable la libertad. Muchos derechos que tenemos es el derecho a la escuela, bueno, al estudio, a la vida, a una casa, y algunas de nuestras obligaciones pues sería cuidar esa casa, cuidar el espacio en donde estamos, respetar a las personas, trabajar un poco más en equipo con ellas o vivir sanamente en ese espacio que tus derechos te dan. Alguna reflexión de mi filosofía de vida que me ha ayudado en el curso sería disfrutar todo lo que haces y hacerlo por una razón. Siempre tener una razón de por qué lo haces y por qué actúas de esa manera y a dónde quieres llegar. Considero que muchas veces actuamos nada más por inercia y eso no está muy bien porque podemos llegar a hacer cosas que nosotros no queremos. Entonces, pensar en lo que quieres hacer y en lo que te apasiona. Y si no sabes las respuestas, poder investigarlas o poder pensar un poco y reflexionar sobre eso. Es muy importante también pues tener en mente que pues no confundir la libertad con el libertinaje, porque así tenemos un buen respeto hacia las demás personas y podemos cuidar un poco más el espacio en donde vivimos. Y es muy importante todo lo que hagas, porque todo lo que hagas tiene una repercusión en ti, sea buena o sea mala. Entonces, pues, tener el mayor respeto posible a todo lo que sea y tener una manera de vivir buena que ayude al planeta y que nos ayude a la sociedad, porque muchas veces, o bueno, ahorita ya la sociedad está un poco más afectada por todo y pensamos mucho en nosotros. Entonces hay que mejorar un poco más nuestra manera de vivir.